En el día de hoy vamos a estar conversando sobre lo que es la deshonestidad académica y el plagio y su impacto en el entorno digital. Como todos sabemos, las nuevas tecnologías de información nos facilitan mucho nuestro trabajo en términos educativos, pero a su vez nos traen otras preocupaciones adicionales en términos de la facilidad con que se puede dar la deshonestidad académica y el plagio a través de los entornos virtuales. Ya que se facilita mucho con estas nuevas tecnologías el uso del copiar materiales, el buscar materiales a nivel digitalmente y poder utilizarlos en los trabajos. Por lo tanto, vamos a hablar hoy sobre la reglamentación que rige nuestro sistema en la Universidad de Puerto Rico relacionada con la falta de integridad académica o deshonestidad académica y el plagio, y cómo podemos utilizar herramientas en Moodle y otras herramientas adicionales en nuestros cursos en línea para tratar de limitar lo máximo posible estas instancias de deshonestidad académica o de plagio. Uno, a través de la educación a nuestros estudiantes de cómo la importancia de no actuar o no llevar a cabo estas conductas, y en segundo lugar, mecanismos que impiden o limitan o reducen las posibilidades de que el estudiante pueda llevar a cabo estas actuaciones. Así que para ello tenemos una breve presentación de PowerPoint que voy a estar explicándoles a continuación. Bien, en particular la deshonestidad académica y el plagio constituyen mayormente ciertos tipos de violaciones. Constituye una violación ética, a normas de ética en la investigación, normas de ética en nuestras distintas profesiones o estudios. Violan las normas académicas institucionales, tanto a las normas académicas establecidas a nivel sistémico de la Universidad de Puerto Rico, así como a las normas o reglamentación interna del recinto de Río Piedras y de las propias facultades o escuelas. También podrían constituir violaciones de derechos de autor, como ya vimos en la conferencia que se presentó anteriormente. Los derechos de autor, los copyrights, el uso, la copia de obras protegidas por derechos de autor podría constituir entonces una violación que puede ser llevada o ocasionar, ¿verdad?, demandas por violación a esos derechos de autor. Y por último, podría, en casos muy particulares, específicos, constituir inclusive un delito si la copia o la deshonestidad académica o el plagio que se llevara a cabo constituyera o pudiera constituir un delito de apropiación ilegal de propiedad intelectual según está reglamentado en nuestro Código Penal. Por lo tanto, los estudiantes deben ser conscientes de las repercusiones que un acto de deshonestidad académica o de plagio pueda tener en su progreso académico. También puede constituir una competencia desleal entre otros estudiantes que no resulten, ¿verdad?, no lleven a cabo esta conducta, estudiantes que sí llevan a cabo esta conducta, y cómo puede resultar esto en una competencia desleal. Bien, vamos entonces a hablar un poco de lo que son las normas que regulan la deshonestidad académica y el plagio en la Universidad de Puerto Rico. Específicamente comenzamos con el reglamento de estudiantes, artículos 6.14 y 6.2 del reglamento de estudiantes. También vamos a hacer mención del Código de Conducta Estudiantil, que es un código que básicamente recoge o resume los deberes y obligaciones, ¿verdad?, derechos y deberes de los estudiantes, que están contenidos ya en el reglamento de estudiantes, así que básicamente haremos referencia al mismo artículo 6.2, que es la misma definición de deshonestidad académica que contiene el reglamento de estudiantes, pero está contenido para más facilidad de uso en un código, en un documento que se constituye un código de conducta estudiantil. Tenemos también una certificación de la Junta de Síndicos, certificación 45, 2006-2007, que estableció una política sistémica, ¿verdad?, de todo el sistema del UPR y procedimientos para responder a alegaciones de posible conducta o deshonestidad académica en la investigación. Esta política o esta certificación establece un procedimiento particular para aquellas querellas que se establezcan por deshonestidad académica o plagio relacionadas a investigaciones
que reciben fondos del gobierno, que reciben fondos federales y que conllevan pues otros elementos, ¿verdad?, en términos del uso de fondos públicos para esas investigaciones. Por lo tanto, pues entraría ya en elementos ahí tanto de normativa nacional o regional, ¿verdad?, o de Puerto Rico, como del gobierno federal en aquellas agencias que proveen fondos para investigación. Y por último, hay una circular número 17, que fue una circular de rectoría del año 1989-90, que establecía una política también de falta de integridad académica, ya específica al recinto de Río Piedras y con unos criterios particulares que, aunque muchos de estos aspectos están contenidos en la política sistémica de la certificación 45 2006-2007, pero también hacemos referencia a la circular número 17 para otros temas específicos que establece la misma. Bien. En cuanto al reglamento de estudiantes, hay una definición, ¿verdad?, del artículo 6.14 y el 6.2, vamos a ver, habla el artículo 6.14, como podrán ver en el reglamento, en el texto, habla de que no obstante lo dispuesto en esta parte, que es el artículo 6 en general del reglamento de estudiantes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.9, los casos de falta de integridad académica que se limiten a un curso podrá ser atendido directamente por el profesor a cargo del mismo. Por lo tanto, aquí en el artículo 6.14 se establece cuál es el orden para llevar a cabo cualquier procedimiento de falta de integridad académica, y entre ellos señala que en primera instancia, en aquellos casos donde la integridad académica se limite a un curso en particular, es el profesor del curso quien podrá atender directamente ese proceso. En todo caso, el profesor deberá informar el asunto al director de departamento o al decano de la facultad o al decano académico, según sea el caso, quien determinará si procede a iniciar un procedimiento disciplinario bajo las disposiciones del reglamento. Aquí pueden ver, tenemos un enlace al reglamento de estudiantes donde podrán acceder al mismo en la página del decanato de estudiantes. Esa misma disposición del reglamento de estudiantes establece la responsabilidad del rector y los senados académicos en desarrollar políticas claras sobre lo que constituye integridad académica en las distintas disciplinas y materias de estudio que se enseñan en las distintas unidades del recinto o de la universidad, así como en las investigaciones y en las publicaciones y otras actividades de divulgación de conocimiento que se realicen en esta. Bien. De esa misma forma, el artículo 6.2 establece o define el concepto de lo que es la deshonestidad académica como toda forma de deshonestidad o falta de integridad académica, incluyendo, pero sin limitarse, a acciones fraudulentas, a la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta. Esta es la disposición del artículo 6.2 que está tanto en el reglamento de estudiantes como en el Código de Conducta Estudiantil de la UPR. ¿Cuáles son las sanciones a que estaría expuesto un estudiante bajo estas disposiciones del reglamento de estudiantes? Pues podría ser tanto desde una amonestación, una suspensión o hasta la expulsión, dependiendo de los procesos que se lleven a cabo, dependiendo también del nivel del tipo de deshonestidad académica que se lleve a cabo. En la certificación 45 del 2006-2007, el recinto a nivel de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico estableció o adoptó una política sistémica, una política del sistema universitario para establecer o para presentar querellas por deshonestidad académica en la investigación. Según esa certificación, la política aplica a aquella investigación, aquella conducta deshonesta en la investigación que incluya o envuelva a cualquier miembro institucional. Y el concepto de miembro institucional está definido también en la política, lo vamos a ver más adelante en esta presentación, en la sección 2.1 o 2.i mayúscula de la política.
Esa política también, señala, aplica a incumplimiento con reglamentaciones institucionales federales o estatales que estén relacionadas con derechos humanos en la investigación, sujetos humanos, con cuidado de los animales y uso, ¿verdad?, de animales en la investigación, así como aspectos que tienen que ver con investigaciones de DNA y otros tipos de reglamentación que regulen la investigación a nivel federal. Así que la política aplica tanto a las investigaciones que se llevan a cabo dentro de nuestro sistema universitario bajo la normativa interna de la universidad sobre investigaciones, como aquella normativa que esté relacionada con la investigación, ya sea de agencias federales o agencias estatales o a nivel institucional, de algunas instituciones particulares que lleven a cabo investigaciones con el recinto de Río Piedra y que tengan que ver con derechos humanos, con el uso de derechos humanos, con el uso de sujetos humanos, con el uso de animales y el cuidado que requiere esas investigaciones. ¿Cómo se define el concepto de miembro institucional para propósitos de esta política sistémica de investigación? Significa que una persona, un miembro institucional es a cualquier persona que está empleada, es un agente o está afiliado por contrato o acuerdo con la Universidad de Puerto Rico. Puede incluir, pero no está limitado, a oficiales, a profesores con plaza o por contrato, a aquel equipo de apoyo, tanto en la enseñanza como apoyo administrativo, investigadores, coordinadores de investigación, técnicos clínicos, estudiantes postdoctorales o fellows, estudiantes generales, voluntarios, agentes, contratistas independientes, subcontratistas y otros empleados de la universidad. Esto implica también, esta política, que cuando haya aprobación de fondos públicos de diversas agencias federales, como el National Science Foundation y otras agencias que proveen fondos para investigaciones, se aplicará esta política institucional de la Universidad de Puerto Rico y a su vez se aplicarán también cualquier otra política de estas agencias que participan de las investigaciones. Así que, por lo tanto, puede haber más de políticas que rijan la conducta de plagio o de deshonestidad académica en los procesos de investigación, según estas investigaciones estén cubiertas por distintas agencias o organismos federales o de Puerto Rico o de la Universidad de Puerto Rico. Bien, ¿cómo se define en esta política el concepto de conducta de deshonestidad, ¿verdad? O conducta impropia en la investigación? Significa cuando se lleva a cabo fabricación, falsificación o plagio al proponer, al realizar o llevar a cabo o al revisar investigaciones o al reportar resultados de investigaciones. El término fabricación implica el levantar data o el making up, el inventarse data, ¿verdad? El inventar data o resultados y grabarlos y reportarlos. Falsificación es la manipulación de los materiales de investigación, del equipo de investigación o los procesos, o cambiar o omitir data o resultados que se lleven a cabo, que se obtengan de dicha investigación y no sean presentados de forma adecuada o certera en el documento de investigación o en el expediente de la investigación. Y el plagio es la apropiación del trabajo, las ideas, los procesos, los resultados o las palabras de otra persona u otro investigador sin proveer o darle el crédito requerido o apropiado. En estos casos, como vamos a ver también en otras políticas de plagio, los errores honestos, las diferencias de opiniones no constituirían en estos casos conducta deshonesta en la investigación. Por lo tanto, hay que tener claro cuando se lleva a cabo este análisis de si ha habido o no ha habido un caso de conducta deshonesta en la investigación,
Determinar específicamente si la persona que ha cometido esta conducta o ha llevado a cabo esta actuación o esta acción particular lo hizo, ¿verdad?, con el conocimiento de lo que estaba haciendo, o si existe aquí en este caso, como se ha dado en algunas instancias, errores honestos de forma de citación o algunos otros elementos que están envueltos en los procesos de investigación que pueden dar lugar a situaciones que podrían parecer en un momento dado deshonestidad académica, pero al mirarlos más detenidamente, pues constituyen entonces errores honestos o diferencias de opiniones que no constituyen entonces, en este caso, una violación de la política. Una de las responsabilidades que tenemos todos los profesores cuando trabajamos en investigaciones que estén suscritas o que caigan bajo la reglamentación de esta política de investigación es el deber de reportar, de informar esta conducta. Cualquier miembro de facultad, estudiante o empleado de la universidad que crea de buena fe que se ha llevado a cabo un acto de deshonestidad académica, tiene la obligación de reportar esta información o su creencia alguna oficial de la Universidad de Puerto Rico o directamente a lo que es el oficial de integridad en la investigación que se debe designar en cada unidad académica o en cada recinto de la Universidad de Puerto Rico. Los oficiales universitarios que tengan conocimiento de esta situación de posible conducta deshonesta en la investigación deben reportar, ¿verdad?, o entregar esta información al oficial, al Research Integrity Officer, que debe haber sido designado, debe estar designado, para asegurar que se sigan los procesos adecuados de investigación que ya están establecidos en la política. Si surgiera que las circunstancias descritas por esa persona, ¿verdad?, por la persona que provee, a veces la querella o notifica la delegada incumplimiento con la normativa, no cae bajo la definición de lo que es una conducta deshonesta, el oficial de integridad en la investigación referirá a esa persona o esa alegación a cualquier otra oficina que pueda bregar o que pueda trabajar tenga a cargo la responsabilidad de resolver el problema. Puede haber otras instancias donde se den actuaciones que no necesariamente constituyan una violación a la política sistémica, pero podría constituir quizás alguna violación a alguna de las otras normas, como vamos a ver otras políticas institucionales que existen, ya sea la conducta de derechos de autor o conducta que tenga que ver con patentes, con marcas, con algunos otros elementos que puedan entonces o deban ser referidas entonces a la persona asignada en el recinto o en el sistema universitario que pueda entonces trabajar con atender el problema particular a que se refiera en este caso. Y vemos ahí pues los requerimientos que establece la política institucional. Bien, ¿cuáles son las posibles acciones que pueda tomar el rector o la persona encargada de determinar la conducta y de finalmente imponer la responsabilidad por la conducta si se encuentra que ha habido una conducta de deshonestidad académica en violación a la política sistémica de deshonestidad académica en la investigación? Las posibles sanciones serían las siguientes: restitución de los fondos que se hayan dado al investigador o investigadora según sea apropiado, eliminar cualquier documento, eliminar o corregir cualquier documento, cualquier resumen que se haya hecho de la investigación donde se haya encontrado que ha habido esa conducta deshonesta, y notificar a las instituciones y a las agencias que han auspiciado esta investigación y con las cuales los investigadores particulares hayan estado afiliados, notificarles de que puede haber razón para pensar que ha habido alguna deshonestidad en la investigación y que pueda entonces investigarse o referirse para evaluación cualquier otra investigación anterior que hayan realizado estos investigadores. Otras acciones que se podrían tomar contra el investigador sería prohibir al investigador trabajar como investigador principal por un periodo que no exceda de 5 años. Un monitoreo, podría establecerse un monitoreo especial para
futuras actividades investigativas de ese investigador o investigadora, y establecer otras medidas, otras acciones disciplinarias o administrativas que estén contempladas dentro de los reglamentos o la normativa institucional, que incluye la terminación de empleo o algunas otras medidas administrativas contra los estudiantes que sean proporcionales a la magnitud de la conducta deshonesta llevada a cabo. Vemos que tienen un enlace donde pueden, si oprimen el enlace en el documento, podrán acceder al texto completo de la política sistémica de investigación de la Universidad de Puerto Rico. En cuanto a la circular número 17 del año 1989-90, emitida por la Oficina de la Rectoría, esta política establecía normas y procedimientos para procesar acusaciones de falta de integridad académica y científica y establecer sanciones, y también define la deshonestidad académica como la falta de integridad y el fraude académico y científico, que incluye plagio, falsificación, invención o atribución falsa, y cualquier engaño o desviación de aquellas conductas o prácticas de deshonestidad generalmente aceptadas en la comunidad académica, que no ocurra como resultado de errores o diferencias honestas e involuntarias en la interpretación o manejo de datos o información. Nuevamente, esta certificación establecía unos principios fundamentales que guiarían todo proceso de investigación o adjudicación de querellas de deshonestidad académica, entre ellos la presunción de inocencia. La universidad tendría que dar, ¿verdad? Siempre va a haber la presunción de inocencia en estas circunstancias, y la universidad tendrá que darle un debido proceso de ley, llevar a cabo un proceso de investigación donde se pueda determinar con cierta documentación y evidencia que efectivamente se ha llevado a cabo la actuación que se designa como deshonesta o en violación a la circular. También es obligación de la universidad proteger la privacidad y el anonimato de aquellas personas que informen de buena fe sobre los actos de deshonestidad académica. También se tienen que establecer unas garantías de la investigación diligente, oportunidad de contestar las alegaciones a las personas que sean acusadas de o señaladas, querelladas por este tipo de conducta, que las personas puedan presentar testigos y ofrecer pruebas a su favor. La protección de la reputación y buen nombre de las personas investigadas y de aquellas que informan también es uno de los elementos que se tienen que tomar en consideración y que la universidad deberá también garantizar. Y mirar y evaluar cualquier posible conflictos de interés que pueda haber. A su vez, pues hay unos procesos de derechos de apelación que la persona señalada o querellada podrá utilizar de no estar de acuerdo con el procedimiento o con el resultado del procedimiento de investigación preliminar que se lleve a cabo. Es importante señalar que esta conducta, aquí tienen también un enlace a la Carta Circular número 17 de 1989-1990. Es importante señalar que esta circular es de las más antiguas. Lamentablemente, pues en la universidad se nos hace difícil a veces identificar aquellas disposiciones o normativas, aquella reglamentación que continúe vigente o que haya sido derogada o eliminada por otras circulares posteriores, ya que muchas veces no se hace referencia en este sentido a la derogación o a la eliminación de algunas políticas u otras. En este caso en particular, pues esta política continúa vigente, según podemos ver de encontrar la misma, encontramos la misma en las distintas páginas de la universidad que trabajan con los deberes y derechos de los estudiantes, tanto a nivel graduado como subgraduado. Pero entendemos que también, pues, que en la medida en que haya otros procesos, otros procedimientos, como ya vimos en la política sistémica, pues la política sistémica iría, ¿verdad?, de haber conflicto en algunas de estas disposiciones que ya hemos visto, la política sistémica de la universidad podría ir por encima, ¿verdad?, de esta carta circular que es más antigua y que fue establecida, ¿verdad?, para unos propósitos particulares dentro del recinto de Río Piedras. Así que tenemos que mirar todas estas políticas de forma armoniosa, buscar en los distintos reglamentos, dependiendo de el tipo de investigación, el tipo de actividad que se lleva a cabo, si es relacionada con un curso, si es relacionada con una investigación, si tiene que ver con una investigación que recibe fondos de agencias federales, pues sabemos que va a predominar básicamente la política sistémica.
Y así sucesivamente, cada una de las instancias donde pudiéramos encontrar un acto de deshonestidad académica o de plagio, pues tenemos que mirarla según las circunstancias particulares de cada uno de estos casos y aplicar entonces estas distintas políticas o normativas institucionales. Hay otras disposiciones que podrían también ser aplicables en estos casos y que podemos encontrar en las páginas de la Universidad del Recinto de Río Piedras o de la Universidad de la Administración Central, en la página web de upr.edu, las políticas institucionales sobre uso ético legal de las tecnologías de información, que ya también hemos discutido previamente en otras de las charlas que hemos dado sobre este tema, política sobre el uso de marcas, política de patentes e invenciones, política sobre derechos de autor y carta circular sobre reproducción de obras protegidas por derechos de autor. Todas estas políticas podrían tener ciertas instancias donde violación de estas políticas podrían también constituir, en cierto modo, violación a ciertas normativas de plagio o de deshonestidad académica. Así que tenemos que mirar todo esto dentro de un marco mucho más abarcador de diversas políticas que puedan entrar en juego según los temas que estamos cubriendo en nuestros cursos, los materiales que estamos utilizando en nuestros cursos en línea, y de ahí entonces mirar, ubicar todas estas distintas políticas para poder atender cualquier asunto que pueda estar relacionado con alguna de ellas. Bien, pues, luego de haber evaluado estas distintas políticas que rigen en la Universidad de Puerto Rico para casos de deshonestidad académica o plagio, podemos entonces discutir ahora o hablar brevemente sobre cómo minimizamos la deshonestidad académica o el plagio en los cursos en línea. Como hemos hablado, los cursos en línea representan o nos presentan unas circunstancias un poco más complicadas en términos de evitar el plagio, ya que las nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con los medios, los distintas herramientas que podemos utilizar de copy and paste, de hacer búsqueda de información y copiar y bajar documentos, etcétera, rápidamente, facilitan en muchas instancias lo que es la deshonestidad académica o el plagio, el copiar material de otras páginas, el no citar adecuadamente, el bajar de alguna página web algún escrito que pueda entonces hacerse pasar por un escrito hecho por el estudiante. Durante las pruebas en línea que ofrecemos a través de los cursos en línea, los estudiantes tienen mucha más facilidad de poder proveerse contestaciones a las preguntas, ya que pues mientras están haciendo sus exámenes muchas veces no están supervisados por ningún profesor o por alguna otra persona que esté supervisando el examen, ya que hacen sus exámenes ya sea en sus casas, en el lugar donde se encuentren y tengan acceso a internet. Y en esas instancias es que podemos utilizar una serie de medidas que nos provee también las herramientas de Moodle, por ejemplo, y otras páginas web para poder minimizar las instancias de deshonestidad académica cuando estamos llevando a cabo estas, ofreciéndole a los estudiantes o dándole a los estudiantes estos exámenes o líneas o exámenes en línea. Inicialmente, mi recomendación particular siempre ha sido en primera instancia, informar a los estudiantes. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos con la deshonestidad académica y el plagio en nuestra universidad es el desconocimiento, el gran desconocimiento que tienen los estudiantes sobre lo que constituye plagio, sobre las formas adecuadas de citación, sobre cómo pueden llevar a cabo una investigación adecuada y cómo pueden identificar aquellos recursos que deben citar, en qué momento citar, etc. Así que yo inicialmente mi primera recomendación sería que en nuestros cursos en línea coloquemos primero un aviso de prohibición de plagio y de deshonestidad académica en los prontuarios, que a su vez están colgados en la página, y colocar enlaces a todas estas políticas y normativa institucional que hemos discutido y que regula o establece sanciones por deshonestidad académica o plagio. De esta forma es importante que al comienzo de cada curso los estudiantes sepan dónde pueden acceder a estas políticas, sea parte del requisito del curso que lean las políticas y certifiquen haber leído las políticas, y que seamos firmes los profesores en
colocar en las distintas lecciones de nuestros cursos o en las distintas cursos en línea que establezcamos esa prohibición específica, tanto en el prontuario del curso como en la página o alguna de las áreas de los enlaces que coloquemos en el curso en línea. Otro de los temas es cómo minimizamos la deshonestidad académica durante el curso, particularmente en los trabajos que le asignamos a los estudiantes, en los exámenes que les asignamos a los estudiantes. Por lo general, los cursos en línea se facilita más el uso de exámenes de objetivo, exámenes que sean de selección múltiple, exámenes de escoge, de cierto y falso, ya que muchas veces pues, para comprobar lectura de los materiales que hemos asignado, pues se nos hace fácil colocar estos trabajos en línea y que los estudiantes contesten estos exámenes objetivos o estos quizzes, pruebas cortas objetivas. Sin embargo, las pruebas cortas objetivas son mucho más fáciles para que el estudiante pueda cometer deshonestidad académica al poder trabajarlos en grupo, aunque deben trabajarse individualmente, al poder enviarse contestaciones unos estudiantes a los otros, los que van primero inicialmente haciendo el trabajo pueden ir contestándole o supliéndole la información a otros compañeros estudiantes, o dividirse ellos las preguntas y ir contestándose y enviándose contestaciones cada uno de ellos. Así que una de las recomendaciones que se hacen, los escritos que se han desarrollado sobre este tema y la experiencia que muchos profesores con cursos en línea han establecido es primero tratar de asignar trabajos de análisis crítico y discusión. Estos trabajos requieren mayor tiempo del estudiante, requieren un conocimiento básico para poder contestar estos trabajos. Por lo tanto, se minimiza el que los estudiantes puedan copiarse en un breve periodo de tiempo, puedan copiar las respuestas a preguntas de discusión, preguntas de análisis crítico. Así que una de esas recomendaciones es hacer más trabajos donde incluya o ya sea completo el trabajo, un trabajo de análisis crítico y discusión, o si va a utilizar preguntas de objetivas, utilice algunas preguntas objetivas y al menos una o dos preguntas de discusión y de análisis crítico en su trabajo, lo cual entonces impedirá que todo el trabajo que el estudiante haga pueda ser fácilmente copiable, ¿verdad? O enviado a otro compañero, sino que ahí va a requerir entonces que el estudiante redacte una contestación donde haya un análisis particular, haya una discusión, y esto va a permitir al profesor también analizar cómo el estudiante redacta esa contestación, poder comparar la redacción de un estudiante con otro y poder determinar de esa manera si ha habido, si los estudiantes se han enviado, ¿verdad? Y se han ayudado en la contestación de la pregunta. Y también, según más trabajos de este tipo se le ofrece al estudiante, ya uno puede ir identificando particularmente del estudiante cómo redacta, cómo escribe, qué vocabulario utiliza. Si vemos que son vocabularios, es un vocabulario que tradicionalmente el estudiante no utiliza en otros trabajos que se han hecho en las chats o en los foros de discusión que se han presentado en algún curso en línea, pues uno puede ya ir identificando elementos que puedan llevar a uno a concluir que el estudiante no contestó directamente la pregunta, sino que la puede haber bajado de algún lugar. También existen un sinnúmero de mecanismos o de herramientas en distintas y se pueden acceder fácilmente a través de la internet, algunas pues, y muchas de ellas pues hay un costo para ellas, pero por ejemplo programación, hay cierta programación como Turnitin y otros programas que le permiten a los profesores en trabajos de discusión, de redacción, le permiten a los profesores entonces evaluar a través de este programado si el material, si la redacción, si las oraciones, ¿verdad? Y los párrafos escritos en un trabajo han sido copiados de algún otro lugar, alguna otra obra escrita. Así que ya con este tipo de trabajo de análisis crítico de discusión, pues se facilita un poco más la identificación de posibles elementos de plagio en la contestación del examen. Y como ya les mencioné, pues limitar el uso de preguntas objetivas, escoge cierto y falso. Otra cosa que hacemos muchas veces cuando ofrecemos los cursos en línea es darle pruebas cronometradas con tiempo limitado. Por lo general,
y esto nos lo permite hacer Moodle y cualquiera de las otras páginas que ofrecen cursos en línea, es que las pruebas que se le ofrece al estudiante, una vez el estudiante comienza a hacer su prueba, tenga un periodo de tiempo limitado para contestar la misma. Por lo general en un curso de hora y media, digamos, pues se le pueda dar una prueba corta al estudiante donde el estudiante tenga pues 60 minutos, 90 minutos para contestar la prueba, y una vez finaliza ese periodo de tiempo, la prueba cierra. Ya no permitirá que el estudiante conteste ninguna otra pregunta de la prueba. De esta forma también se controla el que los estudiantes puedan cometer deshonestidad académica o plagio, ya que al ser cronometrada, el estudiante, por temor a no poder contestar las pruebas completas, pues se dedica, ¿verdad?, directamente a contestar sus preguntas y no a estar buscando que otras personas le envíen los materiales, le envíen la información, o pueda bajarlas del internet o pueda buscarlas en el material que tenga cercano. Así que esto requiere, cuando se le ofrecen estas pruebas cronometradas, se minimiza de esta forma también el que pueda darse este proceso de copiarse, ¿no?, en los exámenes los estudiantes. Muchas veces cometemos quizás la equivocación, o no equivocación, es una de las herramientas que nos permite la plataforma, de proveerle inmediatamente al estudiante las respuestas correctas, particularmente de las preguntas objetivas. Las preguntas objetivas que ofrecemos en nuestros exámenes pueden, una vez el estudiante las contesta, tener la posibilidad de que el estudiante vea directamente la respuesta correcta o la respuesta incorrecta, y una explicación del profesor o profesora, o un comentario de por qué la pregunta no estuvo correctamente contestada. La plataforma de Moodle nos permite darle acceso a esas respuestas correctas o esos comentarios de inmediato cuando el estudiante contesta la pregunta, o luego de que el estudiante ha contestado el examen o de que haya finalizado el periodo de examen. Es preferible no proveerle acceso a esas respuestas correctas de manera inmediata, ya que de esa forma el estudiante que comienza el examen primero puede entonces proveerle a través de texto a sus otros compañeros estas preguntas correctas, estas respuestas correctas, y de esa forma entonces ayudar a otros compañeros a poder aprobar esa parte del examen objetivo de manera rápida. Así que una recomendación, y esto lo van a aprender a hacer más adelante en las asignaturas, en los temas, en los módulos próximos que se van a estar ofreciendo, de cómo puede utilizar las herramientas de acceso a la prueba, de tiempo o término para contestar las pruebas, lo cual le permitirá entonces tener mayor control de cuándo el estudiante accede a la respuesta correcta, de modo que no pueda ser provista a otros estudiantes que aún no han tomado la prueba o que están tomando la prueba al mismo momento que ese estudiante. Otras recomendaciones que siempre le establezco es que provean a los estudiantes guías de cómo citar correctamente según la materia de su curso. Y como vemos, hay distintas guías de citación, y dependiendo de la materia que se estudie, del tema, de la profesión particular, pues se utilizan distintas guías de corrección. Algunos usan los manuales de MLA, otros usan, en Derecho, por ejemplo, pues se utiliza el Blue Book. Hay diferentes recursos que se utilizan para la citación correcta. Así que va a depender también del área, del curso, de la facultad que esté ofreciendo, donde se esté ofreciendo el curso, cuál es el material de citación que se utiliza en esa disciplina particular. Es importante identificar e informar a los estudiantes sobre cuál es el manual de citación que deben utilizar en su disciplina en particular, proveerle acceso a través de la página del curso a distintas guías o a artículos que le provean, le faciliten al estudiante estos modos de citar correctamente para su disciplina en particular. Y referir particularmente a los estudiantes a los recursos disponibles en las bibliotecas de las facultades. Una de las cosas que muchas veces no utilizamos a cabalidad es el recurso bibliotecario y el recurso de los bibliotecarios que tenemos en el sistema de bibliotecas de la universidad. Nuestras facultades tienen bibliotecas y tenemos personal bibliotecario que provee charlas, que provee materiales, que puede darle conferencias específicas a sus estudiantes y materiales que están disponibles también en las
páginas del sistema de bibliotecas de la universidad. Y a través de estos materiales podemos también crear una serie de recursos, proveer una serie de recursos a nuestros estudiantes para conocer cuáles son las formas adecuadas de citación, cuáles son las formas adecuadas de utilizar el material que tienen que utilizar en su curso, de forma tal que orientemos al estudiante antes de entrar en medidas disciplinarias o en medidas que puedan ser en cierto modo punitivas. Pues tratamos de proveer medidas que sean remediales a la falta de conocimiento que tiene el estudiante en estos casos. Así que proveemos estos recursos para que el estudiante pueda prepararse previo al trabajo. Muchas veces lo que también recomiendo cuando son trabajos de discusión, trabajos de ensayos que tienen que presentar los estudiantes o investigaciones que tienen que realizar para los cursos, es que se vaya ofreciendo el trabajo, se le vaya asignando el trabajo al estudiante de manera dividida en partes, ¿no? Y de cierta forma el estudiante tenga que entregar inicialmente un trabajo que pueda ser, digamos, el tema y la bibliografía de su investigación inicial, y de esa forma ya corregir ese trabajo inicialmente, y luego entonces el estudiante puede entregar una segunda etapa del trabajo que sea ya un esquema, un bosquejo de su trabajo y quizás alguna de las áreas más específicas de los temas o subtemas que vaya a trabajar en su investigación. Y finalmente, pues, permitirle que entregue borradores iniciales de esos trabajos para que podamos, a la vez de ir evaluando el material y el contenido del curso, podamos también darle unas guías al estudiante de cómo está llevando a cabo su trabajo dentro de los términos de lo que tiene que ver con las citaciones correctas, el uso de los materiales correctos, y evitar de esa forma que el estudiante pueda incurrir en plagio o en deshonestidad académica al momento de entregar su trabajo final. Así que estas son recomendaciones que hacemos mayormente para los cursos generales. Esto lo podemos utilizar tanto en nuestros cursos normales, en nuestros cursos en el salón de clase, y muchas de estas recomendaciones también podemos utilizarlas en el entorno digital. Algunas pues requieren sí que el estudiante tenga que asistir, digamos, a charlas o conferencias que ofrezcan en las bibliotecas, digamos, en el sistema de bibliotecas, pero también muchos de estos materiales se encuentran ya disponibles en las páginas, en las páginas web, materiales o enlaces directos a materiales en las páginas web del sistema de biblioteca. Al final de esta presentación van a poder encontrar un enlace con la bibliografía y enlaces a otros recursos que podrán utilizar y citar en sus cursos en línea para poder proveerle a los estudiantes esa información necesaria para evitar, en todo caso, el plagio o la deshonestidad académica al momento de llevar a cabo sus tareas, sus exámenes o sus trabajos en aquellos cursos en línea que vayamos desarrollando. Así que cualquier duda que tengan en relación a esta presentación o recomendaciones que podamos hacer o discusión que podamos hacer al respecto, pueden entrar a la página del módulo sobre aspectos legales de la educación a distancia y dejar sus comentarios, ya sea a través del chat o en los foros de discusión que se van a estar abriendo para propósitos de discutir estos temas que estamos trabajando a través de estos podcasts o breves charlas o conferencias. Así que les agradezco su participación y continuamos más adelante con otros temas dentro de este módulo de aspectos legales de la educación a distancia.